Quiero meterme en el libro de Números capítulo 1. Voy a leer el versículo 6, 1 y el versículo 6. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Oigan esto, Selumiel, hijo de Zurisadai. Quiero que se acuerden de ese personaje llamado Selumiel. El mismo capítulo 1 al versículo 22. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza. Todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Números 1, 23. Ahora, los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Oigan ese número. De los de Simeón eran 59,300. Casi 60,000. Nos brincamos al capítulo 26. Este primero que acabamos de leer era al comienzo de los 40 años. Cuando contaron a los hombres que salieron de más de 20 años al desierto para entrar a la tierra prometida, 59,300 de esa tribu de Simeón. Y ahora en el capítulo 26 y el versículo 12, 26, 12. Los hijos de Simeón por sus familias, de Nemuel, de la familia de los Nemuelitas, de Jamín, la familia de los Jaminitas, de Joquín, la familia de los Joquinitas, de Sera, la familia de los Seraitas, de Saúl, la familia de los Saulitas. Oigan el versículo 14. Estas son las familias de los Semenitas. Oigan el número. 22,200. 22,200. Allá en el capítulo 1 eran 59,300. Ahora, al final de ese camino en el desierto, al final de los 40 años, son 22,200. Han perdido más de 37,000 hombres y no los han podido reemplazar. Oremos. Padre, te amamos en el nombre de Jesús y te pedimos un toque de tu espíritu, un entendimiento, algo que nos llene en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Su nombre era Selumiel, hijo de Zurisadai. Selumiel. Él era el líder cuando ellos salieron de la tierra prometida. Selumiel, respetado por todos. Su nombre hoy en medio de los judíos se ha vuelto un apodo. El apodo es torpe o desdichado, las dos cosas. Torpe y desdichado. Los judíos Yiddish lo llaman así, torpe y desdichado. Torpe por el hecho de, se le decía a una persona que se levantaba y se pegaba en la mesa o pegaba con las paredes, como que no tenía la capacidad de ver las distancias. A cada rato se cae, a cada rato se raspa las rodillas. Torpe. Selumiel, así le decían, el torpe. Hasta hoy, ese es el nombre que le dan. Cuando alguno se vuelve medio tonto y medio que comienza a tropezarse, le dice: hey, Selumiel, ven para acá. Y cuando todas las desdichas le pasan, en inglés le llaman la ley de Murphy, que todo lo malo que pueda pasar, va a pasar. En 1946 hicieron un científico llamado Murphy dijo eso. Parece ser que el universo hace que todo lo que pueda pasar que sea malo va a pasar. Murphy's Law, la ley de Murphy. Pues es la representación, Selumiel es la representación de esa ley. El torpe y el desdichado. Y hasta hoy los judíos Yiddish, siempre le dicen Selumiel a la persona que es torpe y desdichado, que todo lo malo que puede pasar le pasa.
Y también que es torpe, que él mismo en su personalidad, porque el desdichado es cosas que le pasan, pero el torpe es que él mismo pega con las cosas sin medirlas. ¿Cómo es que este personaje oscuro en el libro de Números lleva tanta importancia aún el día de hoy con los Yiddish? Es por esos números que les di. Cuando él salió de la tierra prometida, llevaba a una de las tribus más grandes, 59,300 hombres de guerra. No los niños, no las mujeres, no los ancianos, pero aquellos que eran hombres de guerra de 20 para arriba, esos eran 59,300. Una tribu poderosa. Pero el torpe y el desdichado, que era el líder de todos ellos, junto con todos esos 59,300 se murieron en el desierto. Porque cuando mandaron espías, incluyendo a uno de ellos de Simeón, vinieron de regreso y dijeron, no podemos, son gigantes. Y Dios les dijo, se van a morir en ese desierto por su falta de fe. 40 años dando vuelta, esperando, ninguno de esos 59,300 sobrevivió. Todos se murieron, incluyendo a Selumiel, el desdichado. Pero al final de esos años, se va a hacer un censo de nuevo, un recuento de nuevo. El recuento va a ser este. Todos los niños que eran menos de 20 años antes de salir de Egipto y todos los que nacieron en el desierto. Y el número que se da en ese día son 22,200. Han perdido más de la mitad, es más 37,000 y tanto han sido perdidos en ese camino y no han podido ser reemplazados. Los niños pequeños de menos de 20 y los que venían naciendo no eran suficientes. Dirían ustedes, ¿eso le pasó a todas las tribus? No, al que le pasó peor fue a Selumiel, a él. La tribu de Judá, por ejemplo, tenía un número cuando salieron y fueron contados y ellos murieron también, excepción de Caleb, porque él es de esa tribu. Y cuando se recuentan de nuevo son exactamente el mismo número, casi el mismo número. Sí murieron todos ellos, pero fueron reemplazados por los que eran pequeños y los nacidos. Y muchas de esas tribus salieron bien al final, porque seguían reemplazando, pero Simeón es el peor de todos. Y por eso se le pone apodo de el torpe o el desdichado. Hasta hoy se conoce ese nombre en medio de ellos como el torpe y el desdichado. ¿Qué es lo importante de ese hombre y qué es lo que debo de aprender? Que hay cosas que Dios pone en tu mano que debes de cuidar. Hablando con liderazgo primeramente, que Dios te ha puesto como pastor, Dios te ha puesto como diácono, Dios te ha puesto como anciano. Hablando en la familia, Dios te ha puesto como papá, Dios te ha puesto como mamá. Hablando de la comunidad, Dios te ha puesto como un líder político. Hablando de la nación, Dios te ha puesto como presidente o congresista. Pero la pregunta va a ser, ¿te quedaste estancado? ¿Vas para atrás? Eres el torpe que golpea en cualquier cosa y siempre anda en tragedias porque no sabe dónde meterse y las distancias. Eres el desdichado que todo lo malo que puede pasar le va pasando. Hay gente que camina como que tuvieran una sombra sobre ellos, como Igor, el de Winnie the Pooh. ¿Dónde anda? Bueno, ando triste. El evangelio te va a tomar a una persona como esa y decirte cómo le hiciste para comenzar con casi 60,000 y terminar con 20,000. ¿Cómo le hiciste? Si no, varias cosas pasaron. Y en el siguiente podemos hablar de eso. Pero una de las cosas importantes es que se estancaron y no supieron cómo desestancarse. Se estancaron y no supieron cómo desestancarse. Y los judíos, cuando quieren encontrar a alguien estancado y quieren encontrar a alguien que parece ser que no tiene la capacidad y que todo lo malo que puede pasar le pasa, le ponen ese nombre. Le dicen Selumiel. Selumiel. Quisiera yo
que se grabaran en su espíritu algo. Hay batallas que uno tiene. Somos responsables por lo que Dios ha puesto bajo nosotros. Selumiel podía decir: yo no estaba ahí con los espías cuando vinieron a darnos eso. Pero la voz de Selumiel debía de haber dicho: yo sé que los dos espías, solo Josué y Caleb, están dando la buena palabra. Josué era de la tribu de Efraín. Caleb era de la tribu de Judá. Y el de la tribu de Simeón que él mandó trajo un mal reporte. Y Selumiel tenía que haber decidido si ese reporte era bueno de Dios o no. En vez de hacer la decisión correcta, Selumiel se une a las voces de todos los demás a decir: no podemos, no podemos, no podemos. Vengo en contra de ese espíritu en el nombre del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo que quiero hacer. Hay cosas que quiero hacer que Santiago dice: pedid y no se os da, porque pedí para vuestra propia carne. No es todo lo que yo quiero hacer, pero todo lo que Dios quiere que yo haga, lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le había dicho a esa tribu de Simeón y a todos los demás: yo les voy a dar esa tierra prometida. Y cuando vieron gigantes y vieron murallas y montañas, entonces comenzaron a dudar. Y Selumiel junto con los demás líderes dijeron: no vamos. Hubo una reunión donde Selumiel representaba a toda su tribu, y sentado o parado junto con los demás líderes estaban recibiendo el llamado. Vamos a entrar, Caleb dijo. Vamos a entrar, dijo Josué. Dios puede darnos esa tierra. Él nos dijo que la tierra era nuestra. Entremos a la tierra prometida. Y Selumiel se para junto con los demás líderes y escucha al simeonita que había mandado y dice: no podemos entrar. Y en eso firma su sentencia de muerte, porque de ahí para adelante ese simeonita se murió inmediatamente. Y cuando murió, porque Dios lo mató, no a Selumiel, pero al que a él lo había mandado como espía, Selumiel ahora se encuentra con un vacío en su espíritu y comienza la batalla de la condenación de Dios. Dios les dice: todos ustedes se van a morir en ese desierto. Y Selumiel comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas, 40 años dando vueltas, uno y tras otro muriendo y adquiriendo sabor para ser apodado el desdichado y el torpe. Todo lo que haces lo rompes, y todo lo que haces, lo que puede hacer malo, te pasa. Oh, pero Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a ser más que vencedor. Cada hombre, cada mujer. Es más, en el Nuevo Testamento hay un hombre que se llama Simón Pedro. No sabemos si es él de esta tribu, no lo sabemos. Lo que sabemos es que su nombre es adquirido de los simeonitas, Simón Pedro. Pero antes de que fuera Pedro, siendo Simón, es un vivo ejemplo de romper cosas, de decir cosas, de correr, de hablar cuando no debe de hablar. Él era el torpe de ese lugar, de ser el desdichado de ese lugar. Pero al final de la historia, la Biblia dice que el Señor lo queda viendo y le dice: no vas a ser el torpe ya más. No vas a ser el desdichado ya más. No serás llamado Simón nada más. Ahora serás llamado Pedro la Roca. Pedro la Roca, y sobre esta roca construiré mi iglesia. Muchos lo ponen como que fuera el primer papa. Obviamente no creemos eso, pero lo que sí creemos es que el Señor lo hizo firme, no en ese momento, pero comenzó a trabajar en él de tal manera que se hizo el líder de la iglesia. Ya no el desdichado, ya no el torpe. Había otro hombre llamado Simón, que tampoco sabemos si es de esa tribu, pero también sabemos que viene de ese nombre. Y ese hombre Simón fue el que agarró al niño cuando el niño vino a ser presentado. Y lo que dijo fue esto al ver al niño, y dijo: ahora mis ojos han visto su gloria, ahora me puedo morir porque he estado esperando por él. Quiero decirles una forma de desestancarse: quita tus ojos de aquí de la tierra y levántalos a los cielos. Todo lo que Dios te dijo que va a hacer, si te dijo que vas a ser pastor, Dios es el guardia de ese sueño. Si te dijo él que vas a ser ministro de otra manera, o evangelista o misionero, Dios lo va a hacer. Si te dijo: yo te doy a tus hijos como herencia para que me sirvan, Dios lo va a hacer. Pero no veas la circunstancia, comienza a ponerte sobre tu rostro, a decir: Señor, arregla esta cosa.
y permite que crea en el buen reporte, no en el reporte del simeonita que mandé, sino en el reporte de Josué, la representación de Cristo, de Caleb, el perro fiel. Que Dios nos dé la habilidad de escuchar la voz de Él nada más y entenderlo. No te digo que seas tonto y que cierres sus ojos y no veas lo que está pasando. Lo que te digo es, no seas torpe espiritualmente, no seamos torpes espiritualmente en seguir como ciegos y piñateros buscando esto y buscando aquello y pegando con cosas. Entiende que la voluntad de Dios y la guianza del Espíritu es firme, que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Él te redarguye de pecado, Él te enseña y te da convicción, pero también te da revelación, también te da unción. Y ahí en medio de todo eso vas a tener la otra cosa que va a pasar con Él. Con Él es esto, que la gracia de Dios cae sobre nosotros y comenzamos a entender que no tenemos que ser desdichados. No hay Murphy's Law, no hay suerte, no hay cosas malas que te puedan pasar. Hay la voluntad de Dios, la gracia de Dios, el juicio de Dios. Métete con el Señor para que cierre Él las ventanas de maldición y abra ventanas de bendición en tu vida y seas alguien que celebra la grandeza de Dios. Uno se desestanca de esta manera. En el caso de Selumiel, tienes que desestancarte, no permitiendo que tu vida sea la vida de un torpe, que va a las ciegas en el mundo nomás golpeando con circunstancias, no permitiendo que tu vida sea el desdichado. Cuando las cosas comienzan a pasar en tu vida una tras otra, entiende que Dios te está hablando o el enemigo te está atacando y métete con el Señor para que sepas distinguir. Si es el enemigo, que Dios te dé la protección y de cómo atacar para atrás. Si es Dios, para que escuches su voz y sepas cómo agarrar de un lado para otro. Vez tras vez la Biblia te habla de sus ejemplos. Aquí termino. Balaam era un profeta. Y tú puedes decir que desdichado. Es más, él se enoja con su mula, porque su mula le golpea la pierna. Y le pega unos golpes a la mula. Y es una historia interesante. La mula comienza a hablar con él y le dice: ¿cuándo te he fallado? ¿No ves que ahí está el ángel de Jehová con una espada desenvainada? La mula tuvo más visión que el profeta. Esa historia está ahí para los Selumiel de este tiempo, para aquellos de nosotros que nos confundimos fácil, aquellos de nosotros que no tenemos la visión. ¿Por qué se estaba confundiendo Balaam de no ver al ángel de Jehová? Se estaba confundiendo simple y sencillamente porque en su corazón estaba el dinero. Iba a buscar eso sin importar lo que fuera. El final de ese camino fue la muerte. Y aquel torpe y desdichado no era torpe y desdichado así al azar, sino que simple y sencillamente su corazón lo iba guiando ministerialmente equivocadamente. Hasta el final de la Biblia comienzan a decirle: no sigas los pasos de Balaam. Ese es un Selumiel, alguien que agarra otra cosa como guianza y no entiende que eso lo va a estancar o lo va a destruir. Que Dios te ayude a no adquirir ese apodo. Que Dios me ayude a mí a no adquirir ese apodo. Dios te bendiga.